Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro más, a otro episodio más de nuestro podcast Leer es la palabra. Mi nombre es Sueca Rí de la Puente y conduzco este espacio con el escritor y editor Alejandro Lafguer. Hola Zoe, ¿cómo estás? Hoy adivina quién tenemos en Leer en la Palabra. Estaremos con una poeta y activista. También ha participado en algunas performances y me refiero a Carmen Berenguer. El currículo de Carmen Berenguer es bien nutrido, ¿ah? Es poeta, cronista y artista visual, y ella dio a conocer su trabajo en plena dictadura y siempre ha tenido su trabajo literario también, está muy ligado a un compromiso social profundo, ¿cierto? Que ha puesto especial énfasis en el feminismo, en el rol de las mujeres y en los derechos. Bueno, de hecho su primer libro es Bobby Sands desfallece en el muro, en el año 1983, plena dictadura, que es un homenaje al militante lira irlandés que murió en una huelga de hambre y además era poeta. Entonces le preguntamos a Carmen si además ese libro había sido una denuncia también contra la dictadura que en Chile. Bueno, sí, fue una contingencia que también lo leí en el mismo Mercurio, yo, valga la redundancia. Y en ese contexto era 1981-82, un recrudecimiento muy brutal de la dictadura. Sin duda que el contexto era la dictadura. Ese es el contexto. Y a pesar de que el joven que era un poeta, que se había yo diría, suicidado, se puede decir, había tomado esa decisión de no comer, de hacer huelgas de hambre. En Chile estaban comenzando las huelgas de hambre en ese entonces. Entonces había un contexto para ello. Y a mí, no sé, me impactó de tal manera que alguien decidiera no comer por una lucha política. ¿Eh? Había una política de maltrato en Irlanda. Irlanda siempre es un pueblo bien pobre, una colonia prácticamente inglesa. Entonces tenía unas similitudes con Chile de alguna manera, a pesar del lenguaje que es distinto completamente inglés y castellano. Pero yo me serví de esa metáfora del hambre. Yo hablé más bien del hambre. Esa fue la metáfora que utilicé para hablar de lo que ocurría en Chile. En Chile estábamos pasando hambre y esa era la metáfora que yo tomé para poetizar eso, que no es fácil, y me fui y recurrí a algunos libros de medicina que yo quería citar a través de la poética, de mis lecturas que había hecho de lo que significaba morir de hambre orgánicamente, el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces es un texto referido al cuerpo y al hambre. Ese es el tema del libro. En 1986, Carmen Berenguer fue una de las literatas que en ese entonces participó en el Congreso Internacional de Literatura Femenina. Carmen Berenguer acá nos hace la aclaración de que el Congreso fue en el 87, pero comenzó a gestarse y a pensarse en 1986. Y le preguntamos derechamente, ¿cómo fue su experiencia en dicha actividad? En realidad fue una situación realmente interesante porque nos congregamos un grupo de mujeres en torno a preguntar sobre la literatura de mujeres. Era preguntar qué pasaba con nuestras escrituras en el contexto que vivíamos, en el contexto político, digamos, dictatorial. Entonces, esa era la pregunta sustancial que nos llevó a estar un año entero analizando nuestros textos, porque tú sabes, esa época estábamos todos muy
muy solos, muy dispersos. Entonces comenzamos a leernos nosotras, las mujeres que convocamos, y a un grupo de poetas y un grupo de analistas que venían llegando del exilio también, y mujeres que habían pensado el tema ya como yo, como, perdón, el burro adelante, no puede ser, como Diamela Eltit, como Nelly Richard, Eugenia Brito, digamos, Kemi Oyarzún, que venía llegando también. En fin, un grupo de mujeres, Soledad Bianchi, ¿no? Era un grupo, Raquel Olea, era un grupo de primera, ¿no? Que venían ellas regresando a Chile de su exilio, eran mujeres exiliadas, y nosotras que estábamos al interior exiliadas también. Entonces, esa junta provocó que nos leyéramos y empezáramos a planear un congreso, un posible congreso de literatura en Chile. Y en eso lo hicimos, y sin dinero, sin economías, ¿me entiendes? Entonces hicimos una travesía de la autogestión a través de que la gente, que lo hicimos internacional por lo mismo, para que la gente de afuera pagara su inscripción, y con esa inscripción nosotros podíamos movernos un poco económicamente, y el resto era todo solidaridad. Omar Lara nos prestó la revista Alar para que nosotros la ocupáramos. Un gesto muy bello, que en paz descanse, de Omar Lara. El Ictus nos prestó para la inauguración. La travesía de pensar todos estos temas se hizo en Crescente Errázuriz, en un colegio de monjas, que eran de monjas casa de ejercicios. Entonces todo eso y las múltiples apoyos que recibimos de José Donoso, de muchos escritores, hombres también, ¿ya? Valdivieso, varios que nos apoyaron mucho, y nosotras gestionamos todo. Y eso fue un aprendizaje, te diría yo, muy importante, y también una reflexión sobre la cultura chilena. Pensamos en la ¿cómo se llama? En la masculinidad chilena y en la cultura machista, patriarcal, y todo lo que se habla ahora, ¿no? Eso lo pensamos en ese momento. El colonialismo de la literatura nuestra. En fin. Bueno, a propósito de lo que nos conversaba Carmen sobre el encuentro ella también fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces le preguntamos cómo fue su experiencia en un gremio bastante machista. Esto fue lo que nos dijo. Bastante difícil, te voy a decir. Yo diría que para ellos fue muy, muy molesto que yo fuera presidenta. Era algo que nos ganamos en las elecciones, y ya casi no alcancé a estar un año, porque nos dividimos el año, no alcancé a terminar el año y ya me estaban echando para afuera, ¿me entiendes? No, muy, 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 muy molesto, pero tú sabes cómo es, cómo son esas cosas, que cuando uno entra a un lugar que tiene ya unas características machistas de actitud, de vida, la literatura en general es machista, no solamente el que esté ahí en la Sociedad de Escritores de Chile, sino que en el país, en todo en la universidad, en la academia, en las academias literarias, ¿no? Fueron muy machistas, hasta que tuvimos que tomar el, como dice el toro por las astas. Claro, la batuta, y hacer nuestras propias deliberaciones y nuestra propia visión de lo que hacemos. Si no, habría quedado todo, digamos, igual. A finales de los 80, Carmen Berenguer participó en una de las intervenciones del colectivo Yeguas del Apocalipsis, que fue creado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. En la intervención, la de 1987,
Recordemos que se hicieron varias, por ejemplo en el Instituto Chileno Francés de Cultura, en un hospital abandonado en San Miguel, en una calle, la de San Camilo, que ahora se llama Frei Camilo Enríquez, en el Museo de Bellas Artes, etc. En la intervención de 1987, Pedro Lemebel y Francisco Casas entraron desnudos sobre una yegua a la Universidad de Chile, en específico al campus Juan Gómez Milla, con dirección a la Facultad de Artes, que estaba intervenido por los militares. Y le preguntamos a Carmen Berenguer cómo fue su experiencia y los recuerdos que tiene de dicha intervención. Nosotros éramos muy amigos con el Pedro primero, y después se llegó el Pancho, y se formaron las yeguas del Apocalipsis, y entonces también en una conversación, en unos pensamientos, unas reflexiones, que también era importante que Chile, digamos, avanzara un poco y tuviera una mirada, digamos, importante con lo que significa los otros sexos. ¿Sí? No existe un solo sexo. Entonces, de esa perspectiva empezamos a pensar en la biología primero, ¿no? Biologizar un poco el texto, y pensamos en las yeguas del Apocalipsis en ese sentido. Y con la yegua del Apocalipsis organizamos la entrada a la universidad, pero la verdad es que éramos 3 personas invitadas: la Nadia Prado y la Carola, mi hijo y 3 fotógrafos más, no éramos más. Y esos son los que entramos a la universidad, pero pensando en que las minorías entrarían a la academia, ¿me entiendes? Ese era como el tema. La minoría tenía que entrar a la academia, como minoría, no como hombre, como mujer, sino como minoría. Y esa era la politización que hacíamos, específicamente porque la universidad estaba en paro y estaba tomada, y estaba la salida de Federici. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Entonces, fue en ese momento justo que nosotros dijimos, este es el momento de hacer una performance, porque las performances tienen sus riesgos también. Corren riesgo a veces, no todo el tiempo, pero a veces pueden tomar riesgo. Y para nosotros fue un gran riesgo atravesar y meternos a caballo, ellos, y yo los llevaba, y la Nadia también. La Carol iba adelante para meternos en llegar a la Academia de Arte, llegar al arte. Esa era la cita, ¿no? Era la universidad tomada y el arte. La poesía, la obra de Carmen Berenguer, siempre ha caminado de la mano con la lucha social y sobre todo con la defensa del papel de la mujer en la sociedad. Entonces le preguntamos si encuentra que hoy hay un avance en cuanto a reconocer los méritos y derechos de la mujer. Mira, por el momento hay una reflexión en torno a ello. Yo creo que las nuevas generaciones avanzan más. Las generaciones mayores cuesta mucho que logren aceptar eso. Yo he tenido bastantes problemas diciendo que soy feminista, ahora, hace poco. Entonces, prefiero yo decir de que todavía siguen y continúan los problemas, pero se ha avanzado bastante, te voy a decir, porque la gente joven, la gente que tiene entre 30, 40 años, y desde los 50 para abajo, por así decirte, es gente que está decidida en ese, ya lo tiene incorporado. Y allí en las universidades o en las academias o en las juntas que hay, ya se conversa eso como una manera de vivir. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo que se va a avanzar bastante. De entender de que somos compañeros, somos uno y uno. Este mes conmemoramos otro 8 de marzo más. Y hasta hace no mucho, considerarse feminista era complejo porque dentro de todo a la mujer se le tildaba como una persona conflictiva, problemática, dentro de sus círculos familiares, sociales, qué sé yo. Y le preguntamos derechamente a Carmen Berenguer cómo ve hoy
el avance en esta materia. ¿Cómo ve hoy de positivo las manifestaciones de reivindicación social que se han hecho en materia de igualdad de género? Mira, entre el siglo pasado y el siglo actual, los primeros 10 años de este siglo, todavía era un país muy machista. Era un país que no toleraba la desobediencia, ni la desobediencia civil, ni toleraba de alguna manera los géneros. Para los hombres es muy difícil entender, sobre todo los más viejos, los mayores. Yo no sé si los más jóvenes en general han aceptado esto, o si es grupos que son intelectuales o que están en las academias, o etcétera, etcétera, etcétera. No sé si en torno a la población chilena podemos decir que todavía se acepta, ¿no? En esos años, hasta hace poco, era muy difícil, y hasta ahora, decir que uno piensa como mujer es un tema que no agrada. Decir que uno era feminista era impensable, ¿no? No se hablaba de género, no hablábamos del feminismo. Las mujeres siempre hemos sido silenciadas, incluso en los espacios públicos. Tan así que muchas veces debieron esconderse en el mundo literario bajo un seudónimo para ser publicada. Evidentemente que eso fue en el siglo pasado, ¿no? Pero hay cosas que todavía pasan. Siguen pasando y lamentablemente van a seguir pasando. Han habido avances, pero dentro de todos los contextos de desigualdades que nos ha tocado vivir, unos ya inexistentes y otros todavía vigentes. Le preguntamos a Carmen Berenguer cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia y cómo el feminismo nos ha ayudado a derribar mitos y prejuicios. Bueno, yo diría que se ha ido tomando espacio porque la mujer ha estado, bueno, los 50 años de la dictadura, podría decirse 50 años que hemos vivido en dictadura, ha cabido, digamos, se ha podido relacionar cosas como cultura, mujer, machismo, colonialismo. Son temas que se han tratado, son temas que se han conversado en las academias, por ejemplo. Este último tiempo, claro. Este último tiempo ha sido, estos últimos años, yo diría que desde el 87 en adelante, los 90, todos estos años han sido una preparatoria para el momento que existe hoy día. Además a la luz de los nuevos discursos también, ¿no? Los nuevos discursos desconstructivos, de Derrida, ¿me entiendes? Tú, Lacan. Es decir, todos ellos lo están estudiando en las universidades hoy día. Nosotros lo estudiamos en el año 87, pero para nosotros eso era una novedad tremenda, pensar en la polifonía de voces, pensar perdón, en lo que significa el feminismo. Que la gente cree que el feminismo es, no sé en realidad lo que la gente piensa que es el feminismo, pero yo creo que a veces hay que decir que el feminismo es una categoría de reflexión fundamental y al mismo tiempo es un activismo. Es decir, parte de la praxis, de la práctica de acción, del activismo a la reflexión académica. Entonces hay mucha reflexión hoy día en torno a la mujer, en torno también a la idea de que el hombre es el único que existe, es la cultura antropomorfa, ¿no? La cultura masculina. La antropología, por ejemplo, ha tenido un lugar preponderante, importante de ponerla en discusión, ¿no? En todo este último tiempo. Claro. Entonces, en ese sentido, el género es un lugar que no solamente lee a la mujer, sino que también lee la masculinidad. Porque nosotros no estamos solamente
hablando solamente de la mujer, sino que al hablar de la masculinidad hacemos una reflexión de lo que significan los temores nuestros y lo que significa la masculinidad en verdad, ¿no? Carmen también nos habló sobre la mayor concientización que existe hoy sobre el feminismo. Bueno, yo creo que el feminismo ya se instaló ya como categoría. Yo creo que el feminismo es una lectura de la cultura. Entonces, esa lectura de la cultura ya está instalada. Es decir, no podemos leer la cultura si no leemos a partir del feminismo. ¿Me entiendes? Sí. No podemos leer el mundo si no lo leemos a través del psicoanálisis o el post-psicoanálisis. Y así, yo creo que son lecturas que están instaladas ya. Ahora, el otro problema que hay obviamente con los mundos sesgados, ¿no es así? Es el problema económico, el problema de la pobreza, el problema de las necesidades, ese problema que ha sido muy bien categorizado también a través de, bueno, Teresa Flores, que se reconoce ahora poco. Antes nunca nadie escuchó hablar de Teresa Flores. Probablemente en el Partido Comunista se conocía, en los movimientos sociales se conocía, pero hoy día se conoce ya a nivel nacional e internacional quién es Teresa Flores, ¿me entiendes? Entonces, todos esos lugares que fueron de las mujeres activistas, ¿ah? Como las mujeres también de la ¿cómo se llama? Del MEMCH, ¿ah? De la Cafarena, ya son lugares que ya están instalados. Es muy difícil que, a no ser que hayan dictaduras muy férreas, que saquen el nombre para afuera. Pero el problema social no está todavía instalado. Y el problema social, que tampoco se habla mucho, ese problema que hay que hablarlo, porque las mujeres viven ese problema muy, muy amargamente. A las mujeres que viven en las periferias, las mujeres indígenas también, las mujeres de los pueblos originarios, claro, ellas viven su mundo, pero un mundo muy, muy, muy marginado. Muy marginado culturalmente, y también, no tanto culturalmente, porque ellos tienen su cultura, pero sobre todo marginado, yo diría, económicamente. Entonces, a veces todos estos temas son de élite, ¿ah? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Claro. Cuando la contingencia feminista es de élite, hay que aprender a conjugar los lugares sociales también con el tema, porque hay épocas en que las mujeres, en los años 70, las mujeres también hablaban del feminismo en Chile, y en las poblaciones también lo han hablado, pero ha sido más lento y más yo diría, marginal. Tiene que haber una sociedad más sana hoy. Hemos vivido una sociedad insana. Hemos vivido hasta hace poco, hasta ahora, reciente, una sociedad muy insana. Tenemos que vivir una sociedad, para hacer buenos cambios, tiene que cambiar el país. En el 2020, Carmen Berenguer publicó Plaza de la Dignidad, crónicas, poemas, fotografías. Ella vive en Santiago Centro, y le preguntamos derechamente cómo fue para ella haber vivido el 18 de octubre del 2019 y todas las manifestaciones que se fueron dando desde esa fecha hasta hace poco. Claro, porque Carmen justamente vive en el edificio que hay donde está el Teatro de la Universidad de Chile, justo a la salida del metro Baquedano, o sea, a metros de Plaza de la Dignidad. Y hacer un paréntesis, la entrevista que nosotros le hicimos a Carmen Berenguer la hicimos online a través de la plataforma Zoom, porque ella actualmente está residiendo en Las Cruces, en la quinta región. Escuchémosla. Bueno, para mí fue una alegría enorme, porque yo estaba, imagínate, tantos años que hemos luchado, hemos salido a la calle, hemos sido activistas en las épocas más duras. Ya pensábamos que ya todo esto no pasaba más nada, ¿no? Que estábamos viviendo un mundo neoliberal y punto. Pero gracias a lo que ocurrió en ese momento,
y que también tenemos que pensar lo que fue un estallido, y que al mismo tiempo yo creo realmente que es una revolución lo que ha ocurrido. Yo estoy convencida que cuando hay un cambio radical, aunque ese cambio tal vez no lo den las personas representativas actuales, pero ya hay un cambio en la misma sociedad. Ya hay una apertura importante de cambio. Entonces, eso lo veo yo a partir del 18 de octubre. Y por eso yo escribí sobre eso y me sentí muy, muy cercana a los muchachos, muchachos y muchachas que peleaban en la calle. En 2008, Carmen Berenguer recibió el Premio Iberoamericano Poesía Pablo Neruda. Sobre cómo fue la recepción y qué opina de los premios, nos contó lo siguiente. Bueno, mira, para un escritor, los escritores son personas que viven casi en el margen. Y nosotras y nosotros hemos vivido, casi todos los escritores, marginalizados. Sobre todo los escritores de épocas pasadas, nos tocó vivir el neoliberalismo y los escritores estaban fuera, ¿no es cierto? Yo tuve la gracia, digamos, de gobierno. Por primera vez en mi vida recibo un premio. La beca no es un premio, la beca es un trabajo. La beca Guggenheim es un trabajo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, no es un premio. Uno lo obtiene porque, bueno, hizo buen proyecto más bien. ¿Me entiendes? Que es como la beca Fondart, que no son premios, son en realidad trabajos de uno. En cambio, el premio iberoamericano, ese fue una sorpresa para mí. Yo no estoy acostumbrada a recibir premios. Yo escribo porque me gusta escribir, pero nunca pensé que podría alguna vez recibir un premio. Entonces, siempre he tenido una relación alejada con los premios. Y se me dio la oportunidad por primera vez en mi vida de recibir un premio más o menos importante y recibir dinero más, además, ¿no? Había recibido un premio Nayam, no sé cuánto, Nayam, que es un premio muy interesante, que es un premio a la educación. Es un premio que tú no recibes economía, sino que simplemente ellos toman tu obra y te premian por tu obra. También era un primer premio que me ganaba ahí. Así que esos dos premios, digamos, me ayudaron un poco a convivir económicamente mejor en el sentido en el momento. Y es eso el premio. El premio de alguna manera te llega un reconocimiento probablemente de tus pares, ¿no? Pero es muy difícil en Chile ganarse un premio. Es muy político. Los premios políticos son complejos. Porque hay muchas cosas entre medio que uno no entiende a veces. A veces uno pierde un premio, como el Nacional, por ejemplo. Es un premio político, debiera ser un premio del Estado, no debiera ser un premio que se politizara tanto. Ese debiera ser un premio del Estado chileno, ¿no? Entonces se politiza mucho. Y los premios políticos son políticos, no hay nada que hacer. Claro. Entonces mi opinión con los premios es que vivimos un país en que los escritores escriben con muchas dificultades, porque no tienen mucha economía algunos. Y viven siempre al cateo de un premio, ¿me entiendes? Entonces el premio los ayuda económicamente. Es como cuando se ganan un fondo del libro, que es un proyecto de hacer un libro. Están felices durante 6 meses porque les ayuda a vivir esos 6 meses. O sea, es tan simple como eso. Hay mucha pobreza en nuestro gremio. Entonces, ¿qué pienso yo de los premios? Yo pienso que los premios se tienen que poner más a un país más moderno, estar al alcance
de que las economías estén mejores en un país. ¿Me entiendes tú? Sí, Y que no sea solamente el objeto económico el premio, sino que sea realmente un símbolo simbólico importante para uno. Que O sea, lo tiene, claro que lo tiene. Tiene que los premios a veces son manoseados porque hay grupos que quieren una cosa, otros grupos votan por otra, otros grupos acá, ¿me entiendes tú? Y están siempre los escritores como sujetos al manipuleo de los medios de comunicación que se ha chacreado mucho. Y yo creería en un premio importante, que el premio nacional, por ejemplo, fuera del Estado y otorgado por un comité internacional, que no tuviera que ver con la rencilla interna, ¿me entiendes tú? Así me gustaría, pero eso no es así. Entonces es la realidad. Yo no esperaba el premio iberoamericano. Yo me estaba lavando el pelo cuando me llamaron que me había ganado el premio. ¿Te fijas? Entonces, nunca supe lo que era el premio iberoamericano. Entonces fue algo bien novedoso para mí, que vivían literariamente más marginal. Yo tenía una actitud más marginal en la literatura, porque me permite ser libre también. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast de Leer en la Palabra, y como siempre vamos a recomendar un libro, y yo he pensado en un libro que creo que viene al caso de lo que estamos conversando, que son las comedias de Aristófanes. Aristófanes era un autor griego que publicó varias comedias que reflejaban el carácter de la sociedad. Él, por ejemplo, estaba contra la guerra, habló mucho de las mujeres, y de sus obras, eran obras de teatro. Voy a recomendar Lisístrata, que es una obra muy interesante de cómo las mujeres se defienden ante los hombres de Atenas. No voy a contar la historia, así que Lisístrata, les va a gustar, se los aseguro. Y bueno, Alejandro, yo quiero ir cerrando este tercer episodio de nuestro podcast Leer es la Palabra, evocando una frase que yo al menos en los últimos 3 a 5 años la he escuchado bastante, ¿no? Y que dice con que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de situación traumática. Y digo repetitiva porque efectivamente ha sido así, pero es una frase muy, muy, muy cierta. Yo, por ejemplo, sin el ánimo de querer ponerme como ejemplo, pero yo creo que para el caso es atingente, me he topado más de alguna vez con alguna persona que me ha hecho dudar de mis capacidades, y no necesariamente porque no las tenga, sino por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y los cuestionamientos, esos sistemáticos, eso hasta económico, familiares, sociales, todo eso se agudizan más cuando uno se es madre. Entonces yo creo que traer a colación una vez más el tema del feminismo, del rol de las mujeres en la sociedad hoy, yo creo que es súper atingente y necesario seguir conversándolos para derribar con ciertos prejuicios. El tema de que la mujer, de que había muchas mujeres, ¿no?, que tenían que publicar bajo un seudónimo para ser publicada. Claro, eso fue en el siglo pasado, eso ya no se da, ¿no? Pero hay cosas que siguen pasando y que lamentablemente van a seguir pasando, porque requiere de cambios estructurales, porque requiere de cambios culturales, ¿no?, en cuanto al rol y el reconocimiento y reivindicación de la mujer en su papel. Y lo digo con plena convicción, y lo digo también porque tiene mucho que ver con el país que nosotros queremos. Y después de esta reflexión un tanto express en cuanto al tema de hoy, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de querer escucharnos una vez más en estos 3 últimos episodios de Leer la Palabra, y dejarlos invitados para que nos escuchen la próxima semana. Y por cierto, por favor, si les gusta nuestro material, nuestro contenido, accedan a patreon.com
/leerslapalabra o patreon.com, como se escribe, donde ustedes podrán acceder a material exclusivo de Leer la Palabra, a material particularmente audiovisual de nuestros invitados e invitadas. Por cierto, también hacer la invitación extensiva a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, adiós.